el amor de mi vida, nos hemos conocido ya por mucho tiempo y quiero que ella ore por vos y por tu pareja y por tu familia. El ministerio mal entendido puede destruir tu matrimonio. Y si no lo destruye, lo puede enfriar, lo puede aguar. Uno a veces ha hecho estadísticas con los jóvenes que admiran de su pastor, que admiran la entrega, la unción, Muy pocos, quizás ninguno mencionó, admiro su matrimonio. Porque nos enseñan a darnos, a entregarnos, a dar todo, y uno descuida esa parte. Lo mismo ocurre en el comercio, en la política, ¿no? Por eso se habla de la esposa trofeo, el trophy wife. Te casás con una y cuando te va bien, buscas otra más joven para lucirte. Pero Dios quiere fortalecer tu familia, quiere fortalecer tu matrimonio, como hablábamos anoche, ¿verdad? Entonces yo le voy a pedir a Ruth que los salude y que ella ore. El don de ella es impartido. Te da perdón, yo no sentí nada, no importa. Cuando te agarraste el virus, no sentiste nada, pero te cambió por dentro. Yo hablaba con el apóstol Jorge, que le admiro. Vamos a dar un aplauso. El cerebro, al médico te explica, te voy a partir la cabeza, voy a hacer esto, hacer aquello. La unción que nosotros tenemos es para derrumbar fortalezas. Fortalezas en la mente que te dicen, es bíblico, pero no será. Yo hablaba que antes de convertirte, vos tenés un cuerpo, decís cuerpo. Tenés un alma, decís alma. Y no tenés espíritu, estás muerto en delitos y pecados. O sea que hay 3 compartimientos y uno está vacío. Cuando te convertís, entra el Espíritu de Dios ahí, que ahora estás vivo. Entre el alma y el espíritu está la mente. La mente. Por eso Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Digan espíritu. El alma de la mente es lo que aprendes. El espíritu es lo que Dios te dice. Entonces, hay todo tipo de ministerios y los aprecio a todos. El que viene y le da el alma y canta y salta y grita, y está bien, porque hay que aflojarlos. Anoche fue mucho más fácil porque estaba el pastor Roque y los aflojó a todos. Cuando ya fui, estaban contra las cuerdas. Pero cuando termina la reunión, es el espíritu que te va a llevar. Entonces ustedes me van a escuchar decir, escuchar el espíritu ahora, porque yo veo la fortaleza en tu mente. Y en ese momento, ¡pum!, hago así y desaparece. Y hay muchos que me dicen, pastor, yo estuve en una conferencia, usted dijo esto, me profetizó, yo no me acuerdo ni medio, pero cambió. ¿Por qué? Porque como el COVID, cácate, entró el virus. Entonces le voy a pedir a Ruth que ella nos salude y que ore y vamos a recibir. Amén. Amén. Estamos listos para recibir Amén. Lo que el Señor tiene en esta mañana para nosotros, ¿verdad? Así que vamos a estar abiertos a lo que Él tiene. Gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana hermosa, donde podemos venir a tus pies, Señor, a aprender lo que tú tienes para nosotros. Padre, pedimos fortaleza para las familias, en especial por el hogar de cada persona representada aquí. Que tú con poder bendiga los hogares, los matrimonios, Señor, que se puedan demostrar el amor, recordar cómo se conocieron, cómo fue tan lindo cuando se casaron. Que el mismo amor hoy renueves en cada matrimonio, Señor, y pedimos por los hijos, por los nietos, por los solteros. Señor, pedimos por cada miembro de la familia. Y que tu presencia sea poderosa. Amén. Que el Espíritu Santo se mueva. Gracias por los ángeles que están alrededor nuestro, mirándonos, bendiciéndonos. Impartimos bendición ahora en esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recíbanlo.
En esta mañana yo voy a dar una base bíblica por qué vamos a reemplazar el sistema babilónico. La única manera de reemplazarlo es llevando el reino de Dios a las puertas del infierno. Luego de eso le hemos pedido a 3 jóvenes emprendedores que ellos demuestren con su testimonio los principios que yo acabo de explicar. Y luego de eso voy a volver y voy a explicar la importancia de que los que son pastores, Pablo, encuentren sus Aquilas y Priscilas, que eran los que estaban en el mercado, y que los Aquilas y Priscilas encuentren a su Pablo y trabajen juntos. Porque ahora está dividida la cosa en general, en excepciones. Está el pastor que predica, está el empresario que hace lo que puede, entonces como un auto con las 2 ruedas separadas. Voy a estar hablando de los libros que tenemos aquí, que están en pantalla, y el PowerPoint que estoy usando se lo hago llegar gratuitamente con 2 condiciones. Número 1, no lo postees porque el copyright no lo coloque en el internet. Y número 2, no lo vendan, porque si lo venden mi publisher me mata. Así que lo que hace, escriba un contacto, puede ser un correo electrónico, mejor WhatsApp, lo entregan en la misa de libros y en un par de días ustedes lo van a recibir. ¿Amén? Bueno, una palabra de testimonio. Hoy voy a enfatizar 3 libros: Ungido para los negocios, Eclesía y Transformación. ¿Por qué transformación? Porque es el único libro que yo conozco, y no conozco todo, escrito por un evangélico sobre la macroeconomía y cómo podemos cambiar el sistema babilónico con hojas del árbol de la vida. Mañana en la reunión para políticos, de las cuales están bienvenidos también si quieren venir, voy a estar explicando cómo el político tiene que eliminar la pobreza. Si elimina la pobreza, gana las elecciones en todo el tiempo. Pero les cuento un poquitito mi testimonio. Yo empecé a trabajar a los 7 años de lavacopas. Un día me fui de casa y le dije a mi viejo, voy a ganar plata. A los 9 entré de cadete en una tienda, todo esto estudiando. A los 12 estaba trabajando en un hotel. A los 16 años era gerente adjunto del segundo hotel más importante de Argentina. A los 20 me tocó la colimba, fui un soldado comando. Y a los 21 era administrador de un hospital con 51 médicos bajo mi mando. Y compramos un banco, así que me senté en el directorio del banco, montamos un fondo de inversiones, ganamos mucho dinero. Ruth era maestra en una escuela elite inglesa y éramos fieles a la iglesia, fieles al pastor, servíamos en todo, pero había una dicotomía, había un desconectamiento. El día peor para mí era cuando había una conferencia y se hablaba del llamado. Porque mis líderes, a quienes amaba, a quienes respetaba, le decían, Edgardo, tenés un llamado sobre tu vida. ¿Cuándo vas a salir de Egipto y venir a la tierra prometida? ¿Vas a dejar de andar con esos que fuman y toman y esto y venir acá con nosotros? Y yo que con Ruth queríamos hacer eso. Pero mi mente de empresario me decía, si yo hago eso, ¿a quién le van a ir a manguear? Porque cuando hacía falta plata tenían que pedírmela a mí. Cuando alguien se metía al lío con la policía era yo el que llamaba al comisario. Si había que hablar con el intendente, yo tenía el contacto con él. Nunca dije nada, pero lo pensé. Luego Dios nos dio a dejar todo, ir de pastores a Mar del Plata, a una iglesia hermosa. De ahí surgió Omar Olier, Graciela Olier, una serie de gigantes que están ahora
Y luego el hermano de Ruth, Luis Palau, que estaba empezando su ministerio, nos invitó a ser parte del equipo. Fue director de Cruzada, director de medios, producía la radio, la televisión, predicaba también. Y bueno, y fue hermoso. Estoy hablando de los años 70, hace 50 y pico de años. Predicar a multitudes no era común. Estábamos llenando estadios y guiando gente al Señor. Pero siempre me quedó adentro un antes y un después. Y hablaba de cuando yo estaba en el mundo y ahora que estoy en el servicio del Señor. Y al hacer eso, sin darme cuenta, estaba maldiciendo lo que yo había hecho antes. Porque de ninguna manera me comprometí con las cosas del mundo. Al contrario, las di vuelta. Y un día el Señor me dijo: Edgardo, tenés que releer la Biblia, tenés que cambiar de paradigma, tenés que leerlo con los anteojos del mercado. Un paradigma es como anteojos de leer. Cuando yo era joven, podía leer la Biblia a la luz de una vela. Hoy miro mi Biblia y puedo ver que tiene tapas negras, tiene el borde blanco, la abro, parece que hay hormigas, pero no es un cuerpo. Cambio de paradigma y lo que estaba escrito es claro. Eso es lo que estamos hablando hoy. No vamos a cambiar nada de lo que está en la Biblia, pero vamos a ver lo que estuvo allí que no lo veíamos. Entonces Dios me dice: léela con los anteojos del mercado. Y ahí me doy cuenta que la primera persona en la Biblia que fue llena con el Espíritu Santo era un artesano. Cuando veo, era Besaleel, cuando veo la lista de los héroes de la fe, todos ellos, Dios los llamó en el mercado, les dio una tarea en el mercado e hicieron una tarea en el mercado. Más interesante, Jesús era un empresario, era el gerente de una empresa de carpintería familiar y tenía que parar la olla para 8 personas todos los días. Y no hacía carpintería como un hobby, él te cobraba. Imagínate que vos le encargabas una mesa a Jesús y él te decía: bueno, ¿de qué dimensión, de qué madera? La traía en el lomo del burro, te la mostraba: ¿te gusta? Sí, me gusta. Y te preguntaba: ¿cash o crédito? Claro, él tenía que ver qué competencia había, cuál era el costo del material. Y por eso es que de todos los discípulos que escogió, eran todos líderes del mercado. Esto no disminuye, ojo, el rol del pastor, el rol del líder, ya voy a hablar de eso después. Pero estoy hablando que en la Biblia no había una división entre lo secular y lo religioso. Todo lo secular que se dedicaba a Dios era. Cuando estudio los milagros de Jesús, son todos milagros del mercado. Un catering, se le acaba el vino, pobre tipo, estaba entre los palos, que dice: mira, flaco, yo tengo una carpintería, se olvidó que se me arpa, cuando no me entregan la madera, a ver, dame agua, ¡pum! Y lo sacó del lío. Pedro dice: Señor, está la FIPA ahí, quiere cobrar, no tengo guita, ¿qué hago? ¿A qué sos? Pescador, pájate, tirala el anzuelo y mi comisión, porque el trabajo apurado, es el 50%. Saca la moneda de la boca del pescado, pagar tus impuestos, pagar los míos. Estudié todas las parábolas, no hay una sola parábola sobre el cielo. Son todas sobre problemas en la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia empieza con Dios bajando a la tierra en el huerto y termina con Dios y la Nueva Jerusalén bajando a la tierra y reconciliando el cielo con la tierra. Escuchen al Espíritu Santo. El Padre nuestro nos dice: lleva la tierra al cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Empiezo a ver todas esas cosas y se me abren los ojos. En un momento dado rompo en llanto por 1 hora y media
Se me humedecen los ojos, me pongo medio llorón de vez en cuando, pero orar 1 hora y media, tengo que estar endemoniado, borracho, tiene que ser el Señor. Y era el Señor que me hablaba, y la única manera que puedo explicar esto es esta. Es como si tener un hermano o una hermana melliza, idéntico a vos, que se pierde en el mar, es decir, desapareció. Y 33 años después lo encuentra en una isla deshabitada, sobrevivió comiendo hierbas y pescando, y entra por la puerta de tu casa y es la otra mitad de vos, y haces clic. Y eso es lo que me pasó. Me di cuenta que la unción que tengo en el púlpito, frente a una cámara de televisión, en una entrevista, es la misma unción que tenía cuando manejaba un hospital, estaba en el directorio de un banco, tenía una empresa inversora, que Dios me había ungido para los negocios. Cuando escribí el libro, que fue un bestseller y todavía es uno de los que más se vende, el Señor me dijo, no vayas a la gente del mercado, que ellos lo quieren, andar los pastores, honrar mis siervos, explicárselo a ellos, y si vos honrás a mis siervos, yo te voy a dar los líderes del mercado. Y es lo que hicimos. Y hoy tenemos 1.900 pastores en nuestra red y alrededor de 17.000 gente del mercado. Y lo lindo es esto, que los pastores respetan a la gente del mercado y la gente del mercado respetan a los pastores y trabajan juntos allí. Por eso yo ahora oro, si sos un pastor, que Dios te muestre el valor de la gente en el mercado. Pero si estás en el mercado, que Dios te muestre que sin tu pastor, sin su cobertura, sin su oración, vas a estar solo allí afuera. Y yo le digo a la gente, cuando uno entró al ministerio, por ejemplo, el pastor Jorge dejó una carrera, Rudy y yo dejamos una carrera, morimos al mercado y nacimos al púlpito, ¿verdad? Muchos pastores que están aquí. El problema es con la gente de negocios, y yo les digo y les pateo los tobillos. Vos lees el libro y decís, yo soy pastor, y le agregás el pastorado al mercado, pero nunca moriste al mercado. Es todavía tu compañía, es todavía tu empresa. Vos no irías a una iglesia que el pastor te dice, es mi iglesia, pero se la dediqué a Dios. Y luego entras ahí. Ese pastor no es el dueño de la iglesia. Dios es el dueño de la iglesia, ¿verdad? Entonces yo te animo, y esto es lo que vamos a cerrar hoy, que vos mueras al mercado, que digas, esta empresa no es mía. Hoy se habla de empresas del reino. Bueno, eso hace 20 años era el maná. Hoy no sirve para nada. No son empresas del reino, tienen que ser empresas del rey, donde vos sos un mayordomo de la empresa del rey. ¿Ok? Eso de trasfondo para ir adelante. Ahora bien, miren esto. El sistema allá afuera, no en la iglesia, es el sistema babilónico. El sistema babilónico nace en Génesis 11, donde se edifica la torre de Babel, y miren cuáles eran los 4 principios. Vamos a construir un centro de poder para nosotros mismos. Vamos a alcanzar el cielo desde la tierra. Eso es lo que está ocurriendo en los medios masivos, en el gobierno. Redefinir la moral. Número 3, vamos a hacer que nuestro nombre sea temido. Hoy te cancelan, te persiguen, te empujan de todos lados. ¿Por qué? Porque nosotros, la pandemia le dio la manija al gobierno y el gobierno no la suelta. Pero miren la 4ª cosa que ellos dijeron. No seremos esparcidos hasta el fin de la tierra. Que es lo opuesto de la gran comisión. Ese es el sistema que está allá afuera. Es un sistema que es un centro de poder, que quiere redefinir la moral, que quiere que le teman y que quiere centralizar.
Daniel vio el resultado del partido y vio allí un sistema que tenía cabeza de oro, hombros de plata, torso de cobre, piernas de hierro y pies de hierro y de arcilla. Eso es muy importante. Pero él también vio una piedra, no cortada por manos humanas. Y esa piedra es la iglesia, pero no la iglesia institucional, es la eclesía. Es vos y yo, donde quiera que estamos. Y esa piedra golpea no en la cabeza, no en el pecho, no en el torso, en la arcilla, en los pies. ¿Y por qué en la arcilla? Porque yo explico en mi libro Transformación que la arcilla es el populismo. Digan populismo. Populismo es lo que hacen todos ahora. Todos, ya sean de izquierda, de derecha, que prometen subsidios, tal. No hay plata para pagarlo, pero ganamos las elecciones con eso. Cuanto más populismo hay, más fácil va a ser derribar el sistema babilónico. En este momento Estados Unidos ya tiene 33 trillones de deuda. La mitad de los pagarés los tiene la China. Los países árabes ya no venden el oro con el petrodólar, lo venden con el yuan. O sea que todo está ahí, en cualquier momento se cae. Y Dios te ha ungido, nos ha ungido para derribar ese sistema diabólico. Pero atenti, piati, mira en la pantalla. Cuando lo derriba, la montaña se convierte en un monte. ¿Por qué? Porque Dios ama tanto al mundo como ama a la iglesia. Dios amó al mundo cuando no había iglesia todavía. Y Dios no va a crear un caos total, que se pudre todo, que viene aquí, que viene allá. No. Cuando el sistema babilónico caiga, atento, y para eso estamos acá esta mañana, va a caer cuando la roca no cortada por manos humanas ha crecido y ha pasado a ser cabeza y no cola, a ser dador y no tomador, a estar arriba y no estar abajo. Y cuando eso ocurra, como va a ser tan bueno, va a llenar toda la tierra y el Señor va a regresar en gloria. No tiene que podrirse todo para que Él regrese. No hay ninguna base bíblica. No estoy minimizando tribulaciones, guerras, martirios. Eso los ha habido siempre y los habrá. Pero cuando vos lees el penúltimo capítulo de la Biblia, dice que los reyes traerán el honor y la gloria. Digan el honor y la gloria de esas naciones como un regalo de bodas. ¿Cuál es el honor y la gloria del Chaco? ¿Cuál es el honor y la gloria de Corrientes, de Misiones? El diablo ha robado. Entonces ustedes van a recobrar el honor y la gloria de esa ciudad. Y ese honor y esa gloria está deformado. Por ejemplo, donde nosotros vivimos con Ruth, en el Valle de las Siliconas, el lugar más creativo, Facebook, eBay y Twitter, están todos ahí. Es una zona que algunos dicen perversa, se va a caer al mar, un terremoto lo va a llevar y luego se sube al avión y va a la próxima conferencia profética. Si Dios te dice que un estado se va a caer al mar, vestite de saco y cilicio y parate en la puerta del gobernador y no te movas hasta que él salga y te diga ¿qué pasa, flaco? Pero hay gente que gana de eso. Y se habla de San Francisco, ciudad perversa, maldita con esto, con aquello. Hasta que el Señor nos mostró, Edgardo, el mapeo espiritual te muestra lo que el diablo hizo en la ciudad, el crimen, la corrupción. Pero hay que ir más abajo del mapeo espiritual. Hay que ir al don redentor que tiene esa ciudad. Cada ciudad, cada empresa tiene un don redentor. ¿Y cuál es el don redentor de San Francisco? Misericordia. ¿De dónde sacó el nombre? San Francisco de Asís. Alguien compasivo.
Y cuando una ciudad tiene el don de misericordia y la iglesia está esperando el rapto en vez de salir a la calle, ¿a quién va a traer? Al que necesita misericordia, al que tiene todos los cables cruzados y no sabe de qué lado tiene que jugar, a las prostitutas, a los drogadictos, a los que tienen hogar. Y cuando entendimos eso, bendijimos a San Francisco y le pedimos perdón a la ciudad. Y Dios nos ha dado favor, porque estamos recuperando el honor. Cuando dice, California es un estado liberal, yo digo, gloria a Dios. Porque hay que ser conservador en temas morales y liberal en temas sociales. En Mateo 25, cuando Jesús explica quién entra y quién no entra, los que profetizaban, echaban fuera demonios y sanaban, Él les dice, nunca os conocí, le saca tarjeta roja. Y los que creían que no iban a entrar, les dice, bienvenidos. ¿Quiénes eran? El que cuidaba al pobre, a la viuda, al huérfano, al que estaba en la cárcel, al desposeído. Cuando yo estaba escribiendo Eclesía y llego a ese capítulo, me arrodillo en mi estudio y empiezo a clamar a Dios. Porque yo he echado fuera demonios, he profetizado, he orado por salida. Digo, Señor, no quiero llegar a ese día y que me diga, nunca te conocí. Estos son ministerios válidos, ¿sí o no? Pero ¿cuál es el problema? Y Dios me dijo, Edgardo, un profeta es un mandadero. Yo le doy el mensaje y él lo entrega, no le costó nada. En que echa fuera demonios, lo echa en el nombre de aquel que le quitó la llave del infierno al diablo. Es otro mandadero. Y el que sana es un carisma, es un regalo que le he dado. No le cuesta nada, pero cuidar al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero, tenés que meter la mano en el bolsillo, tenés que invertir, no es ni lo uno ni lo otro. Pero si vos ignorás mi presencia en la pobreza, yo te voy a ignorar el día que lleguemos allá. Entonces ahora reciban esto, porque cuando hablamos de la riqueza, como dijo el pastor Guillermo, no es solo para que te vaya bien, es porque vamos a derribar el sistema babilónico. Entonces ahora para ponerlo en contexto, ¿no? Sin Dios no podemos, digan, sin Dios no podemos, pero sin nosotros Él no lo hará. Ese es un misterio. Dios podía ser así y ocurre. Pero Él dice, no, yo quiero que vayas a Resistencia y quiero que estés con el pastor y tuvimos que venir. ¿Por qué? Porque sin nosotros Él no lo hará. Y quiero que reciban esto. El hecho de que sin Dios no podés, que no te paralice, porque sin vos Él no lo hará. Le tenés que dar tus 5 panes y tus 2 peces, ¿verdad? Entonces lean conmigo, 1, 2 y 3. Pídeme y te daré las naciones como herencia, y como posesión tuya los confines de la tierra. Sigan mirando a la pantalla. Lo primero es personal. Vos le pedís a Dios que te dé una nación, o una provincia, o una ciudad, o una industria. Pero lo otro es corporativo. Cuando vos posees lo que Dios te da, tenés que administrarlo. Miren ahora a la derecha. Lo primero es privado, lo segundo es público. O sea que Dios te dice en este momento, pídeme corrientes, pídeme resistencia, pídeme misiones. Y cuando yo te lo doy, lo vas a poseer. Pero no para dominar, lo vas a poseer para administrarlo, para mi gloria y para mi honor. Para discipular naciones o provincias o ciudades, necesitamos discipular su economía. Diga economía. Ya que la pobreza sistémica es la necesidad más dramática que hay en todo lugar. Por eso, nadie le va a pedir prestado una camiseta a un tipo que está desnudo. Tenés que ser rico, tenés que ganar plata, tenés que ser cabeza y no cola,
tenés que estar arriba y no abajo, pero también tenés que tener un corazón abierto. La pobreza, y de esto voy a hablar mañana con los políticos y los invito, y es el tema de mi libro Transformación, tiene 4 dimensiones, digan 4 dimensiones: espiritual, relacional, motivacional y material. Yo tengo 2 hobbies: la política, política-historia, y la economía. Una vez vino un pastor a casa y me estaba hurmeando la biblioteca, que es lo que yo hago. Cuando voy a la casa de alguien, miro a ver qué libro leyó, y si vio el libro mío, lo abro a ver qué marcó, qué no marcó, porque me gusta saber si estoy navegando en el bien o no. Y buscaba libros de teología y no había ninguno. Eran todos de economía, de política, de biografías, porque es el hobby mío. Y cuando estoy estudiando para escribir el libro de Transformación, veo que cada vez que se habla de la pobreza, se habla de la pobreza material. Y que para arreglarla, el que tiene mucho le tiene que dar al que no tiene nada. Y el problema de eso es que todos terminan siendo pobres. Entonces dije, Señor, ilumíname. Y me dio algo que ahora hablo en foros internacionales con economistas. Y cuando hablo de esto, él dice, Edgardo, en el Padre Nuestro, yo digo, Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan cotidiano. El pan es la pobreza material. El pan diario es la motivación. Vos le das plata al pobre y se la gasta, y mañana le tenés que dar de nuevo. No tiene motivación para invertirla. El Padre Nuestro no es Padre mío, es que somos una familia. Y Padre es que somos espirituales. Y lo interesante es esto: el pobre es más rico que el rico en fe y en amigos. El pobre tiene más amigos que el rico. Y la Biblia dice que el pobre es rico en fe. Y el rico, que es más rico en material y motivacional, es más pobre en amigos y en fe. Lo que nos enseña que para arreglar el problema de la pobreza necesitamos que el rico y el pobre trabajen juntos. Y eso le da dignidad. Hoy no nos da el tiempo para eso, mañana lo voy a hablar a fondo con los políticos, pero Jesús vino a dar buenas nuevas a los pobres. Él vino a rescatarlos de la pobreza. ¿Qué es? Vine a dar buenas noticias al hambriento. Y un asado, como ese asado de costilla y vacío anoche, porque estaba ungido. Lloré por los cocineros, los recogí, dije, hoy prepárenme un puchero, tengo ganas de comer un puchero de gallina. O sea, ¿qué es buena noticia para el pobre? Que salga de la pobreza, que salga de la pobreza. Él se hizo pobre para que nosotros, con su pobreza, nos enriquezca a nosotros. Yo no quiero que vean esto porque es el contexto para los que van a compartir. Él va a Éfeso. Éfeso era la capital de Asia, una ciudad metropolitana clave con una economía de base demoníaca. ¿Recuerdan? Hacían templitos y los vendían, que fue transformada por el poder de Dios cuando el poder de Dios impactó el mercado. Multitudes fueron salvas. Todos oyeron la palabra del Señor y los funcionarios del gobierno se convirtieron en amigos de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo les solucionó el problema de la pobreza sistémica. Quiero que reciban eso. El objetivo de Dios es que eliminemos la pobreza sistémica en tu esfera de influencia. Y cuando hagas eso, aunque no se conviertan, los gobernadores van a ser tus amigos. Y cuando traten de lincharte, como le pasó a Pablo, le mandaron un texto y le dijeron al tipo, aflojache, que este es amigo nuestro. Esto fue posible porque Dios realizaba milagros extraordinarios. Digan, milagros extraordinarios. Un milagro es algo extraordinario, ¿sí o no? Pero para que algo que es extraordinario sea más extraordinario, tiene que ser extraordinario.
¿Y por qué era? Porque dice que los sudarios de Pablo los llevaban a la gente y el que estaba enfermo se sanaba y el que estaba endemoniado, oprimido. Y lo interesante es esto, cuando yo me convertí en la iglesia donde me convertí, teníamos un canasto al lado del púlpito. Y cuando había un enfermo, traíamos un pañuelo, lo poníamos ahí, el pastor oraba, llevamos el pañuelo y muchas veces la gente se sanaba. Esa es una buena aplicación, pero no es una buena interpretación. Pablo no estaba predicando, estaban trabajando, no había aire acondicionado. Y el sudor de Pablo transmitía la unción a las prendas de él. Y por eso esta es la unción que vas a recibir hoy. De lo que haces, ya sea un texto, un mensaje, lo que haces, tenés que transmitir la unción para que ese objeto se convierta en un agente de cambio. Tenemos un hombre que tenía una agencia de autos, que él entendió esto, la dedicó a Dios y empezó a ungir cada auto con aceite. Los autos que él vendía no tenían accidentes. Las compañías de seguro descubrieron eso y si vos declarabas en tu póliza que lo habías comprado ahí, te rebajaban el precio. Hoy tiene 5 concesionarias. ¿Por qué? Porque los autos llevan la unción. Reciban eso. Si te parece que es raro, más raro que la sombra de Pedro sale a la gente. O sea que no es lo que vos hacés, es lo que Dios va a hacer con lo que vos hacés. Que alguien diga amén a eso, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué, cómo, quién, dónde y por qué? Todo el mundo ya se oyó el mensaje. Y ahora termino con esto antes de que vean lo que van a compartir. Lean conmigo, 1, 2 y 3. Pablo enseñó cómo él y su equipo fueron capaces de llevar a cabo un ministerio mundial sostenible basado tanto en el púlpito como en el mercado, sosteniéndose sobre una base cuádruple. ¿Qué quiero decir con eso? Suena raro, no es fácil. Número 1, sus necesidades personales estaban cubiertas. No he codiciado la plata ni el oro de nadie. No tuve que andar corriendo detrás de la oferta, dijo Pablo. Número 2, la necesidad de su equipo estaba cubierta. Vosotros mismos sabéis que estas manos, haciendo tiendas, me atendió a mis propias necesidades y las de los hombres que estaban conmigo. Número 3, las necesidades de sus discípulos en la ciudad estaban cubiertas. Siempre les enseñé, y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo. Esta es una unción que Dios te va a dar. Que el que trabaja para vos se va a enriquecer. Y la gente va a querer trabajar para vos porque a medida que Dios te da, ellos reciben y tienen más. Un caso testigo que voy a usar esta noche es un hombre que vino a una charla como esta. Fue una charla, ni siquiera fue un seminario. Tenía una empresa de transporte. Solo facturaba $2 millones. Hoy factura 25 millones de dólares. Pero en el medio de la cosa, él le vendió la empresa a sus empleados sin plata a cambio de mayor productividad. Y ahora todos los empleados son dueños de la empresa prospera y el gobernador de nuestro estado, que no es maestro de escuela dominical, ese está a la izquierda de la pared para parafrasear a una dirigente argentina, ese está enloquecido porque este empresario le resolvió el problema de la pobreza en ese sector de California. Y número 4, las necesidades de la sociedad estaban cubiertas. Y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más bendición en dar que recibir. Y ahora voy a decir algo que es radical y los voy a choquear.
La iglesia primitiva no creció solo por milagros físicos de sanidad. Los había y los necesitamos. Sí, estamos de acuerdo en eso. Creció también, y quizás más, por milagros económicos. La agenda de la iglesia primitiva no era solo sanidad y liberación, lo cual es importante, no lo van a entender. Reivindicó a la mujer, la puso en igualdad con el hombre, eliminó la pobreza, atacó la corrupción, atacó la esclavitud. Y escuchen esto, y lo documento en mi libro. En las ciudades donde Pablo fue, se terminó la pobreza. Pero había pobres. La Biblia no dice pobres, dice necesitados. Hay una diferencia entre el pobre y el necesitado. Vos podés tener 10 millones de dólares y ser un necesitado porque crees que necesitas 1 millón más. Y podés tener nada de plata, vivir en un rancho, pero estás contento. O sea que la palabra de Dios le dio a la gente un sentido de pertenencia. Y yo ahora declaro que Dios va a eliminar la pobreza. Ya lo está haciendo en misiones, en muchos lugares, y ahora queremos que lo haga en el Chaco y que lo haga en Corrientes, que estas 3 provincias en el norte tengan la unción Galilea, la unción del norte, la unción que baja a la Jerusalén de Argentina, a Buenos Aires, que la gente mire y diga, en esas provincias no hay pobreza sistémica y ustedes van a ser los candidatos para eso si están dispuestos a pagar el precio, si están dispuestos a ser dadores y no tomadores, si están dispuestos a trabajar como eclesía, si están dispuestos a honrar a vuestros pastores y que vuestros pastores os honren a vosotros. Entonces paramos ahora aquí en esto y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más bendición en dar que recibir, para que la ciudad o la región te vea a ti y a nosotros como dadores y no como tomadores. En Estados Unidos las iglesias están exentas de impuestos. Los pastores estamos exentos de impuestos. Y cuando el pastor o la iglesia trata de premiar al gobernante, le importa un cuerno al gobernante, porque no le da un mango a la iglesia. Cuanto más iglesias abrimos, menos impuestos pueden cobrar. Entonces nosotros en nuestro movimiento, no digo lo tienen que hacer, les cuento, tenemos el círculo del 51%. 5 diezmos más un 1%. El primer diezmo a la iglesia, ese de cajón, no se discute. Pero luego tenemos 4 diezmos más. Para los pobres, para las viudas, para los emprendedores, para el que no se puede comprar una casa. Y hemos descubierto, no ocurre de la noche a la mañana, es como diezmar. Yo la primera vez que mi pastor me dijo diezmar, ni loco. Lo del 100% no me alcanza, vos decís que con el 90% me va a alcanzar. Pero cuando entendí que era un principio que revolucionaba, empezamos a diezmar y en 3 meses se acabaron las deudas. Y lo que hemos descubierto con Ruth y con mucha gente en nuestro círculo, que vos empezás a dar más de lo que te quedás. Y el gozo de dar supera el placer de guardar. Y llegás a la conclusión que el 49% que te queda es más que el 90% con el que empezaste, porque nadie puede ser prestamista de Dios. Vos le prestás a Dios y Él te da más. Entonces yo veo aquí empresas que van a ser eclesías, empresas donde Dios te va a prosperar, empresas que la gente va a venir a trabajar porque les va bien, porque vos tenés un fondo para la educación de los hijos, de esos que no fueron a la escuela, pero que querés que vayan a la escuela. Eso es lo que es derribar el sistema babilónico. ¿Amén? Amén. Ahora voy a ceder el micrófono a 3 jóvenes. ¿Quién va a ser el primero? Vos, y venir, presentarte.
¿cómo va? Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Alexis, soy de la provincia de Córdoba. Vine con mi esposa Sheila, que me presentó a Cristo y que me trajo también al camino del Señor y me está acompañando hoy. Y me pidieron que pueda contar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestro negocio. Yo me dedico al mundo del comercio de los 20 años. Tengo una empresa de productos de bazar, comercializo productos de bazar, comencé en la provincia de Córdoba. Y cuando yo conozco del Señor, apenas tenía 2 sucursales. Tenía una en la ciudad de Villa María, que es ahí donde yo nací, y una en la ciudad de Córdoba capital. Yo cuando empiezo a conocer de Jesús y me predica mi señora y empiezo a asistir a la iglesia, uno de los problemas que yo tenía era el diezmo. Que era como lo que más me preocupaba, digamos, ¿no? Como decía, y sacaba cuentas, ¿sí? O sea, sacaba cuentas y decía, o sea, si yo gano 100.000, tengo que poner 10.000, hasta ahí no hay problema. El tema es si gano 1.000.000. Yo aspiraba a ganar 1.000.000, y si gano 1.000.000 tengo que poner 100.000. Y me parecía mucha plata, ¿no? Entonces yo le pedí al Señor que pudiera romper, porque yo tenía un problema con el dinero, y es que me aferraba mucho y lo ponía en primer lugar. Y cuando conocí al Señor había una pelea ahí, ¿no? Entre Dios y el dinero, a ver quién ocupaba el primer lugar. En época de pandemia, ese versículo, ¿no?, que mucho se habla cuando se junta la ofrenda, ¿no?, de probar al Señor con los diezmos. En época de pandemia el Señor, yo le pedía que pudiera multiplicar y prosperar mi negocio porque las ventas estaban medias flojas. Yo dentro de la empresa, en la parte que trabajo es en el área de recursos humanos y en la capacitación comercial. Entonces le empecé a pedir al Señor que multiplique las ventas. Y uno de los problemas que yo tenía es que el Señor no podía obrar en mí porque no estaba ocupando el primer lugar, no estaba ocupando el dinero. Así que me llevó a probarlo con el diezmo. Así que en época de pandemia, cuando estaba ahí muy ajustado, las ventas no salían, había muchas cosas que cubrir económicamente, empecé a probar al Señor con el diezmo. Y ese fue uno de los principios que aplicamos en el negocio. Y no solo, y me acuerdo que tenía después la dicotomía, estaba bastante aferrado al dinero, de si el diezmo era del ingreso bruto o del neto, era de las ventas completas. ¿Cómo administraba el diezmo? No, el Señor me decía el diezmo completo. Vos vendés 1.000.000, 10 más 100.000, 10 más, claro, 100.000, el 10%, y después lo otro, vos descansá en mí que yo me voy a encargar de los impuestos, de todo eso. Así que el primer principio que aplicamos, el diezmo. Me he encontrado con muchos comerciantes que cuando uno le presenta de Cristo, empieza con este choque, ¿no?, del dinero, de la ofrenda. Así que puedo tener un testimonio ahí de cómo el Señor empezó a multiplicar las ventas y de la nada se empezaron a abrir puertas y los vendedores empezaron a prosperar y empezaron a cerrar más ventas. Y el Señor nos dio más con el 90% que nos quedaba que antes cuando teníamos el 100%. Pero aplicamos un segundo principio. Y ese principio lo aplicamos gracias a nuestros pastores Aldo y Roxy, que en nuestra iglesia nos comparten estos principios de la eclesía, de que Dios quiere manifestarse en nuestro lugar de trabajo y usar nuestro lugar de trabajo como una plataforma para no solamente que nosotros podamos ser prosperados, sino también poder ayudar a los demás. Y yo me encontraba en la lucha de cómo podía meter a Jesús, porque para mí Jesús estaba en la iglesia o estaba cuando íbamos al barrio a predicarle a la gente necesitada, pero para mí Jesús no estaba en la empresa. Entonces, con los principios que nos enseñaron, con el libro que me compré de Ungido para los Negocios, con la capacitación del Acelerador, que es un instituto superior de capacitación donde se enseñan estos principios, empezamos con mi señora a hacer el acto profético de venderle nuestra empresa a Jesús. Un día fuimos a la oficina, estábamos bien económicamente, ya las ventas se habían normalizado, pero no había crecimiento. Entonces un día con mi señora fuimos a la oficina y decidimos invitar a Jesús a que pase. Como contaban anoche que había que hacerlo en la casa, bueno, nosotros también lo hicimos en la oficina. Le abrimos la puerta a Jesús, le preparamos una mesa en el escritorio, le vendimos el 51% de las acciones, porque entendimos que nosotros necesitábamos, para tener más ventas y para tener crecimiento, necesitábamos tener una sabiduría superior a la sabiduría que nosotros ya teníamos natural.
yo para aumentar las ventas en mi empresa me he capacitado mucho, en muchas áreas, marketing, comunicación, en muchos cierres de venta, manejo de objeciones, y todo eso no nos estaba alcanzando, todo eso natural no nos estaba alcanzando para poder multiplicar las ventas. Entonces entendimos, en un momento donde yo no podía ni siquiera dormir pensando cómo crecer el negocio, entendí que me faltaba la sabiduría del cielo, que Dios quería ser parte y me quería, pero para eso yo tenía que cederle ese lugar. Así que lo invitamos a que pase, le pusimos ahí en el escritorio una silla, le cedimos el 51% de las acciones. ¿Y por qué el 51%? Porque era socio mayoritario, ¿no? Entonces tenía la última palabra, así yo no tenía que discutir con él y lo que me trajera a la mente yo tenía que obedecerlo, ¿no? Como en cualquier sociedad. Entonces, a partir de ahí, le dimos el asiento, la silla de la oficina principal a Jesús, y el Señor nos empezó a multiplicar tanto que pasamos de tener 2 sucursales a tener 11 sucursales en 3 provincias, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Pero había más. Cuando fuimos a la conferencia el año pasado en Buenos Aires, el Señor me mostraba de que yo estoy todo el tiempo dando capacitaciones comerciales y que puedo, no solo lo que Él me dio a mí para poder ser bendecido y prosperado con mi familia, sino también esa plataforma para poder prosperar a los demás, ¿no? Entonces yo le pedí al Señor cómo lo puedo hacer. Así que se me ocurrió la idea de que en cada capacitación que iba a dar, empezar a pedirle al Señor que me muestre o que me hable de cuáles eran los problemas que cargaban los asesores comerciales, los vendedores. Entonces me empezó a pasar que yo daba las capacitaciones, entonces estaba hablando de cierre de venta, de las objeciones, de esto, de lo otro, bla, 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 y no sé por qué empezaba a hablar de la parte emocional. Y empezaba a hablar que el vendedor tiene que estar bien emocionalmente porque nos vamos a encontrar con muchos no, y el no es la frustración y eso y lo otro. Y salía de la parte emocional y me metía en lo familiar. Y en una capacitación empiezo a hablar de la familia y de la importancia que tiene estar firme en la familia, de que tu señora te apoye o que tu marido te apoye en la parte comercial, porque vas algunos días a volver con pocas ventas, algunas veces vas a volver con muchas, y esto no puede ser por una cuestión de resultado, necesitamos mantenernos firmes. Entonces empecé a hablar de la importancia de la familia. Cuando me doy cuenta, digo, ¿qué estoy diciendo? Si estoy dando una capacitación, la gente vino a escuchar una capacitación de ventas, no vine a hacer psicología de la familia. Bueno, cuando me doy cuenta, sigo hablando de la parte comercial. Termina la capacitación, una persona viene y me dice, ¿puedo hablar en privado con vos? Sí, lo llevo a mi oficina, nos ponemos a charlar y me dice, mira, yo anoche tuve un problema con mi señora y estoy a punto de divorciarme. Y yo cuando hablaba de la familia, les contaba que era cristiano, de que en nuestro matrimonio sí teníamos en medio al Señor y que Él en esos momentos de situación difíciles, Él nos daba sabiduría para poder resolver los problemas. Y quedó ahí porque siempre meto un poquito de Dios, ¿no? Ahí en la capacitación y menciono, ¿no? Vino, me comentó su dolor de que estaba a punto de divorciarse, entonces pude ministrarlo, le pude hablar de Jesús, le pudimos orar, recibió a Jesús, su señora estaba apartada del Señor, conocía pero estaba apartada, y lo desafié que a la noche cuando volviera le pidiera al Señor en su habitación de que entrara en su matrimonio, de que entrara en su casa. Así que cuando volvió, la señora no estaba en su casa porque estaba en la casa de la mamá, estaba peleado. Él hizo eso. Cuando volvió la señora, le pidió perdón, se reconciliaron y hoy se están congregando. No solamente ganamos un alma para Cristo, sino que la mujer que estaba apartada volvió al Señor. Y cuando pasó eso me di cuenta que el Señor no solo me quería usar en las capacitaciones comerciales, en la parte de gerencia, en la parte de recursos humanos, sino que quería que equipe a mi gente, no solo de una forma técnica, y esto es para los emprendedores que tienen empleados. Nosotros como empresarios obviamente queremos crecer en lo económico, queremos crecer, que las ventas se multipliquen. Y para eso necesitamos cuidar a nuestros clientes. Y el que está en medio de nosotros y el cliente es el empleado. Es el que está en venta, en atención al cliente. Y si el empleado no solo está bien equipado técnicamente, sino que también está equipado emocionalmente,
le va a poder dar un buen servicio al cliente. Entonces, el Señor me revelaba esta ecuación. Si vos equipás a tu gente emocional y espiritualmente y ellos están firmes, van a tener una buena atención para tus clientes, así que tus clientes vuelven a comprar. Pero sobre todas las cosas, el cliente bien atendido se va contento. Nos ha pasado, ¿no? Que vas a un restaurante y te atienden bien y vos te vas contento y eso nos gusta, ¿no? Entonces, satisfacemos al cliente, se va contento. El cliente halaga al vendedor y eso también es la motivación para el que atienda al público, para el que está en ventas, ¿sí? Que el cliente le diga qué buena atención, qué lindo trato que recibí acá. O sea que se beneficia el cliente, se beneficia el empleado porque no solamente recibe un halago, sino que también puede crecer económicamente, pero también como consecuencia se beneficia el negocio. Y si el negocio crece económicamente, puedo afectar a más clientes, los empleados tienen empleos más prósperos y más firmes, y obviamente yo también prospero como empresario. Así que tomamos la decisión con mi esposa de las capacitaciones, ahí les voy a contar un testimonio de esa imagen, de las capacitaciones, empezar a equipar a nuestro equipo de trabajo con herramientas en lo emocional, pero también en lo espiritual, ¿sí? Acá nos invitaron después de la conferencia del año pasado a dar una capacitación para 100 comerciantes en la ciudad de Salta y llevamos lo aprendido en el congreso, lo llevamos y lo aplicamos a más de 100 comerciantes en Salta Capital, donde tuvimos una capacitación y donde les hicimos ver, el título de la capacitación se llamaba La oportunidad te transforma, y cómo nosotros tenemos una oportunidad enfrente de los clientes y cómo podemos ser transformados si nosotros tenemos un espíritu de servicio, si nosotros no jodemos al cliente, si nosotros le solucionamos las cosas al cliente, cómo nosotros y nuestra economía y por ende nuestra familia empieza a ser transformada también. Y otra de las cosas que hablamos es de la competencia, porque en el mundo comercial hay mucha competencia, entonces también hablamos de poder unirnos con la competencia y poder crear cosas juntos, y así pudimos reconciliar a muchos asesores comerciales que estaban ahí medio, hablamos del perdón y todo eso. Otra de las cosas que pasó es que nosotros con un grupo de jóvenes que visitamos los barrios, que ahí también Debbie va a contar un poquito de qué se trata, visitamos los barrios, empezamos en las villas complicadas de Rosario, empezamos a visitar a los búnker, que un hermano ayer, el primer día contó un testimonio, ¿no? de los narcos. Y muchos narcos quieren salir de esa situación, pero no saben cómo. Y el Señor traía a mi corazón que ellos tienen herramientas comerciales, son empresarios. Nomás que venden un producto ilícito, ¿no? Pero saben de comprar, saben de vender, tienen soldaditos, o sea, saben manejar empleados. Todo eso lo hacen bajo una situación de estrés muy complicada, ¿sí? O sea que son empresarios, digamos, si los vemos con una óptica totalmente neutral, son empresarios, nomás que hay que cambiarles el producto, así que estamos comenzando a armar unas capacitaciones en donde los queremos formar para que... Se dan cuenta por qué él y su esposa, ¿dónde está tu esposa? ¿Está allá? Para que Dios te bendiga. Ellos tienen una iglesia, es como Pablo. Qué lindo. Le damos un aplauso y ahora el número 2. Buen día, ¿cómo están? Bueno, lo más difícil para mí, los que me conocen, yo soy una persona que me río de todo y me da gracia a todo. Le quiero dar gracias a Dios porque trajo a la hermana con la matraca. Realmente me siento como en casa, ahora sí. Ya era clave. Los saludo con la paz del Señor a todos. Bueno, les voy a contar mi testimonio. Yo soy una persona que vengo de una familia trabajadora. Bueno, tengo un inicio de pobreza extrema. Arranqué de cero, con problemas familiares también en casa, guerras espirituales en mi casa, con mis padres. A los 17 años me fui de mi casa. Antes que nada quiero mencionar a mis pastores, Aldo y Roxana. Quiero pedir un fuerte aplauso para ellos, que son ministros de mi vida, que transforman familias. Desde que lo conozco, están transformando vidas.
así que los honro, de verdad. Gracias. Bueno, en mis inicios, los menciono porque ellos desde ese entonces están conmigo. Yo me fui de mi casa, me fui a dormir a la cochera de la iglesia. Se ríe el pastor porque quiero aclarar que en ese momento yo era, ¿sabes? 17 años, era un niño, y en mi cabeza estaba, en mi corazón también estaba el ADN que yo vengo arrastrando, o venía arrastrando hasta ese momento, de mi familia, de mi árbol genealógico, ¿no? Hoy puedo contar todo lo que voy a contar gracias a Dios, gracias al perdón que Dios puso en mi corazón, gracias a la transformación y la evolución que hubo en mi vida. Voy a contar lo que voy a contar ahora, ¿no? Por ahí es medio difícil, así que le pido disculpas que me emociono. En ese momento yo me sentía muy solo, sentía que estaba perdido, que no había solución. Yo tenía problemas con mis padres. Arrancamos la vida, 17 años, arrancamos de cero, y las palabras del pastor fueron claves en mi vida. Que hay que tomar una decisión. Ya había aprendido, vengo de la iglesia de cuna, había aprendido un montón de cosas, principios, valores que quizás se fueron desarrollando hoy con títulos, pero siempre fue lo que el pastor Aldo inyectó en nuestras vidas, desde que yo lo conozco. Siempre fue esto, siempre fue ser una eclesía, ¿sí? Y bueno, arranqué el camino. Estamos hablando de una persona que no tenía ningún recurso, ¿sí? En ese momento el pastor me podría haber metido abajo del ala. Yo estuve muchos años viviendo en su casa, con comodidades. Estamos hablando de un empresario exitoso, una persona que llegó a tener todo lo que Dios le dio gracias a aplicar estos principios. Y él tomó la decisión, que no creo que nunca lo hablamos o nunca te lo dije, él tomó la decisión de dejarme, porque él me adoptó como su hijo, dejar que yo emprenda ese camino. Bien, estamos hablando que me fui a dormir en pleno verano a una cochera, a una camioneta. En ese momento la situación fue que discutimos con mi padre porque esa camioneta era de mi abuela, se la prestó a mi padre, la abandonó. Bueno, cuestión. Yo me llevo esa camioneta a la cochera de la iglesia y ahí arrancamos. Bien. Él me podría haber llevado a su casa con sus hijos, como siempre hizo, pero yo sé que él tomó esa decisión para que yo pueda emprender este camino. En la mente de un adolescente empiezan a correr cosas, frustraciones, preguntas. Pero bueno, me aferré a los principios que nos enseñaron los pastores. Empecé a batallar, empecé a correr. En ese momento empecé a trabajar, ya bajo patrón. Empecé a emprender el camino del trabajo de relación de dependencia. Cuestión de que siempre en mi corazón estaba el chip del emprendimiento, que veníamos aprendiendo con los pastores desde siempre. Y siempre veía, claro, yo estaba, a pesar de los problemas, a pesar de mi situación, yo veía empresas que trabajé, veía situaciones que digo, esto me suena raro, o sea, digamos, me están poniendo el pie en el cuello. Entonces, empecé a crecer, empecé a madurar. Bueno, no sé si madurez todavía, pero los años van pasando, ¿sí? Hoy tengo 23 años, no, tengo 33. Los años van pasando, uno va creciendo y inevitablemente empecé a emprender. Cuando inicio a emprender no fue fácil, ¿sí? Arrancamos con el chip puesto del empleado, ¿sí? Uno arranca con un chip por la monotonía diaria, empieza con un chip de empleado, ¿sí? Y tiene errores. Y empecé no aplicando principios y valores cristianos. Empecé a hacerlo con mis propias fuerzas, ¿sí? Cuando uno realiza un emprendimiento con sus propias fuerzas, llega a un punto que se pone una etapa natural.
Bueno, bien, hoy por hoy estamos teniendo una empresa, una corporación, ¿sí? Pasó un tiempo de 5 años en este proceso que estoy contando, una evolución hubo en mi vida, ¿sí? Contamos con una corporación que se llama Grupo del Vaso. Hoy por hoy estamos aplicando los principios de eclesía, estamos ministrando al mercado como iglesia, ¿sí? Voy a hacer una cuenta simple. Yo tengo salones de fiestas, trato con aproximadamente 1.500 personas por mes, ¿sí? Son 200 personas por fiestas aproximadamente. Entonces nosotros en el equipo de trabajo lo que estamos haciendo es justamente implantar la iglesia. Bueno, ahí está Josué y Débora, que son pastores de nuestra iglesia, se casaron, tuve el privilegio de hacer la fiesta de casamiento. Hoy estamos ministrando al equipo de trabajo, estamos siendo iglesia con ellos, estamos siendo iglesia con cada uno de los clientes, estamos transformando vidas. Empleados, tenemos 300 empleados dentro de la empresa. Así que eso lo hizo Dios, ¿sí? Nosotros estamos todo el tiempo implantando esto, el ser iglesia. Bueno, tenemos que terminar con un testimonio más. Lo que está haciendo Leandro también, estos 300 empleados que él tiene, son su iglesia, son su eclesía, ¿ok? Y después, sacando la cuenta, pasan por tu salón de eventos, ¿cuántas personas por mes? Y 1.500 personas. 1.500 personas son en el año 20.000 personas. 20.000 personas nuevas que él las tiene como parte de su iglesia y a través de su negocio él las está ministrando. Pero no solamente eso, sino que él ahora es un ejemplo de cómo hacer fiestas en nuestra ciudad. Así que todos los otros comerciantes, todos los otros empresarios del entretenimiento están imitando lo que él está haciendo porque tiene un negocio muy exitoso. De alguna manera está discipulando también la industria del entretenimiento de la ciudad. Eso es transformación. No solamente la transformación en nuestra vida personal, en nuestro negocio, en los clientes o en los empleados, sino también inclusive estar afectando, transformando, influenciando a toda la industria bajo la cual él está operando. Les cuento algo. Nosotros tenemos en nuestro movimiento un disc jockey. Se dice disc jockey en español, significa que maneja la fiesta. Es el rey de la fiesta. Este tipo creía que estaba loco, porque yo tengo una unción para ser disc jockey. El pastor lo quería matar, ¿viste? Hasta que le explica al pastor, escúchame, él tiene un don. Este disc jockey maneja la fiesta y en el medio de la fiesta da palabras proféticas, profecías, cae el espíritu y se convierte. Así que, tenemos que ir despacito siempre con los pastores, porque el pastor es el ancla, ¿no es cierto? Pero este disc jockey toca personalmente más de 100.000 personas cada mes que reciben toque. Y ahora el tercer testimonio. Buenos días a todos. En 1,50 m no soy tan osada de ponerme ahí abajo, quiero que me vean. ¿Cuántos se sienten bendecidos hasta ahora? Amén. Pero ¿cuántos somos los que sabemos acá que lo bueno es enemigo de lo mejor? Amén. Y lo mejor empieza a pasar en mi vida en el ámbito laboral cuando entiendo que mi empresa era una eclesía. Y eso tiene inicios hace 5 años, cuando yo era más pequeña que ahora, el 1,50 m sigue igual, pero salía de mi tecnicatura y me llaman de una multinacional y me hacen una oferta laboral. Y yo digo, increíble, una multinacional en mis inicios laborales, más de 800 personas, tenemos un puesto para vos, recepcionista. Ok, recepcionista, dije yo pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Dios iba a obrar de una forma maravillosa en ese lugar. Si desde el primer día que entré, sabía que era el sueldo básico de la compañía, el más bajo, pero yo no estaba trabajando para el dinero, estaba trabajando como para Dios. Así que tomé ese escritorio, que era el primero que las personas veían cuando ingresaban a la organización, y lo transformé en mi púlpito. Y me seguí capacitando, e hice el acelerador y tomé esa visión para mi vida.
Y empecé a interceder y a orar por cada persona que cruzaba esa puerta. Y créanme que el clima laboral y espiritual cambió por completo. Tan así que siguieron pasando los años y los gerentes del resto de las áreas se peleaban porque entre sus equipos de trabajo. Hay muchísimas administradoras de empresas mejores que yo, pero nosotros somos los ungidos en el mercado. Amén. Hasta que recibo un llamado desde la oficina de la planta alta, el gerente general me cita y me dice: Débora, quisiera que trabajes conmigo. Gloria a Dios, estaba de mano derecha del gerente de una compañía. Empezamos a ver resultados positivos gracias a la intervención de Dios. Siempre digo que necesitamos esa sabiduría del cielo que nos da ideas celestiales para resolver conflictos terrenales, decía Edgardo el año pasado. Y ahí estábamos viendo cómo aumentaba la eficiencia en esta multinacional. Empezaba a dar entrenamientos, pero Rosario, Argentina, pasa por una crisis económica, se cierran las importaciones. Los productos que tenían que venir de afuera eran esenciales, la materia prima para poder formar nuestro producto, ¿no? Carrocerías. Y entre la crisis empieza el despido de las personas. A la primera persona que despiden es al gerente general. Con él, todas las miradas estaban en mí, ¿no? Dijeron, con él se va, ella. Pero yo recibo de parte de Dios la palabra de Isaías 58, 8, que dice: mis pensamientos no se parecen ni cerca a los tuyos y mis caminos son mucho más altos. Así que me aferré a esa palabra y seguí sirviendo con excelencia. Yo caminaba en la empresa y mientras oraba, si había un papel en el piso, era la primera en recogerlo porque esa era mi iglesia, esa era mi casa y Dios estaba ahí. Y viene no el gerente de la compañía, sino el CEO y director, no de una coligada, sino de 12 coligadas que están por todo el mundo de la empresa para la que trabajo. ¿Y a quién mira para trabajar con él? A la hija de Dios. Dios seguía ahí, Dios estaba ahí, sus planes eran mejores que los míos. Así que empezamos a trabajar juntos hace 6 meses y paralelamente a este crecimiento de 5 años, sabemos que con Dios no hay casualidad, hay causalidad y propósito. Yo trabajo en un barrio, uno de los más vulnerables de la ciudad de Rosario, como decía Ale. Salgo de la empresa, hay 2 casas de oración en ese barrio en la semana y los sábados recorridas con horita feliz, evangelizando a los chicos y sacándolos de las calles, y se venía fin de año. Y yo quería seguir sirviendo y quería lo mejor para el barrio, así que subo un flyer de colecta para donaciones para ese barrio de la ciudad en el que servía. El CEO y el director me mandan un mensaje y me dice: me gustaría que mañana subas a mi oficina, quisiera que hablemos de esto. Ok, subo a la oficina y le cuento, me dice: contame un poco. Y le digo, le cuento, yo tengo un Dios al que sirvo, y yo todos los días vivo el desafío de entender que hay más en dar que en recibir. Amén. Y que el futuro que usted está soñando, le digo al director, es el mismo que Dios planeó para nosotros y el que nosotros somos los protagonistas de hacerlo. Así que yo voy a seguir metiéndome en los barrios y estas fiestas van a ser diferentes y sus realidades van a ser transformadas por Dios. Me mira, me agarra la mano y me dice: mañana 3 capacitaciones para 800 empleados porque quiero que los desafíes a lo mismo. ¿Cómo no? Gloria a Dios. Porque en 48 horas tuvimos una colecta que abasteció a más de 300 familias con alimentos del barrio Las Flores, una entidad secular sirviendo al reino de Dios. Se pasaban las cajas entre los sectores de terminación, pintura, poniendo dinero cada uno. Y llamo al director y le digo: fueron más de 300 familias bendecidas. Débora, es increíble cómo estás cambiando la empresa. Le digo: es Dios y no son 300, son 1000. 300 más 700 de la organización, porque cada uno que ofrendó va a ser bendecido en este lugar. Gloria a Dios por esta transformación que está pasando en casa. ¿Por qué? Porque decidí que mi lugar de trabajo sea mi iglesia. Y en esa misma dimensión que me encargué de los negocios del Padre, Él se encargó de los míos. Y el último día laboral del año,
de este diciembre, el 30 de diciembre, viernes, me llegan unos pasajes y con esos pasajes la propuesta de desarrollar y gerenciar un área que es transversal a todas las áreas de la compañía, nueva en Argentina, que se llama Mejora Continua, y tenemos de eslogan el futuro hecho por nosotros. Los pasajes eran a Brasil, a la casa matriz, así que ahora estoy yendo y viniendo todo el tiempo desarrollando una nueva área acá. Mientras me encargué de sus negocios, él se encargó de los míos. Amén. Así que eso mismo, nos salimos a confiar y a entender que somos iglesia. No son la gerenta de ese tema. Escuchen, vamos a ver los principios. Daniel, José, Esther trabajaban para reyes paganos impíos, pero ellos recibieron revelación de Dios para solucionar un problema a un inconverso. ¿Por qué? Porque somos la roca no cortada con mano humana que le arregla el problema. Pero yo lo más quiero contar rapidito. ¿Qué haces en los ratos libres cuando vas a ese lugar que ni la policía quiere entrar? Cuando caminamos esas cuadras y esas calles, entendimos que la iglesia está en cada uno de esos hogares. No los citamos, sino que tocamos las puertas. Y en ese tocar de las puertas nos cruzamos con familias totalmente desvanecidas. Y en una de las puertas que toco sale una mujer que estaba fuera de sus cabales totalmente. Yo le decía, bueno, vengo a darte paz. No, ¿qué paz? Yo estoy peleando con mi esposo, lo quiero matar, y tenía un arma detrás. En el nombre de Jesús, dije, con la autoridad que proviene de él, yo quiero dar paz a tu vida y entender que hay una reconstrucción y restauración en tu familia. La mujer se quebrantó, soltó el alma, lloró, entró y pudo reconciliarse con su esposo. Y lo mismo, hemos entrado a casas en donde estaban con las bolsas, y hemos tenido solo la autoridad que proviene de Dios para ver cómo las personas desarmaban las bolsas y las tiraban a las cañerías para deshacerse de la droga, entendiendo que alguien los respaldaba y de que ahí podían tener una salida nueva laboral y poder nosotros hacer contacto con los oficios y los entes estatales. Bueno, pero ellos van, tocan la puerta. Porque lo que enseñamos en el acelerador, y le vamos a mostrar esto, es la presencia manifiesta de Jesús. Diga, presencia manifiesta. Manifiesta. Yo no tenía vocabulario cuando era CEO de un hospital, pero tenía una silla. Ahí estaba Jesús. Él me hablaba. Entonces ellos llevan la presencia. Tocan la puerta y una mujer dice, yo no quiero el divorcio, lo voy a matar. Pero la presencia entra, se convierte, van a la otra casa, que era una casa de drogas, tiran la droga, pero hay un problema. Hay que pagarle al distribuidor. ¿Y qué hicieron? Y empezamos a juntar la ofrenda, como una ofrenda para poder pagar esa deuda y saldar. Lo mismo que hizo Dios por nosotros en la cruz, nosotros para cerrar ese negocio y abrir nuevos para Cristo. Así que están enseñando al narcotraficante o al vendedor de drogas cosas. Qué tremendo, ¿eh? Dios te bendiga. El tiempo se nos escurre, pero yo creo que vale la pena, ¿verdad? ¿Verdad, Guillermo? Entonces vamos a hacer dos cositas. Y hoy venga a las 6 de la tarde porque hay material que no lo hemos podido cubrir aquí, que hay que cubrirlo. Acuérdense, yo enseño la palabra para que el Espíritu gobierne al alma. El acelerador es algo que Dios nos dio a Ruth y a mí y al equipo justo antes de empezar la pandemia. Cuando Dios me lo dio teníamos 74 años y Dios me dijo, Edgardo, todo lo que te he enseñado, ponelo en 10 lecciones para que la gente lo aprenda. Llega la pandemia, tuvimos que grabarlo con cámaras con control remoto, porque no podíamos, te perseguían si había más de 2. Pero hay una unción en esas lecciones que yo lo miro y me convierto. Tuviera una matraca, la tocaría. Tomo nota, paso al frente, me quiero reconsagrar. Entonces yo le había mostrado un videito de 6 minutos
porque queremos animarlo. Lo que el pastor Aldo ha hecho, lo que el pastor Olinto, Quique y otros, ellos han tomado esto como el material de discipulado. Primero lo hicieron ellos, lo asimilaron, y ya como vos lo hiciste también, ¿no? Y ahora están haciéndolo con su gente. Quiero que miren esto, y después voy a invitar al pastor Jorge, y vamos a invitar a otros pastores, porque queremos comisionarte para llevarte esto. ¿Lo quieren? A ver, rapidito ese video, el acelerador. Bienvenido al acelerador, el acelerador de la Eclesia. Eclesia es la palabra griega traducida iglesia. ¿Pero qué es acelerador? Tiene que ver con excelencia, con hacer las cosas excelentemente. En el acelerador hemos volcado más de 60 años de experiencia ministerial. Sí, 60 años de escuchar la voz de Dios, de leer la palabra, de implementarla, de ver resultados, y la hemos predicado a diestra y a siniestra. Pero ahora es tu turno, abundar más y más. Primero, hemos encontrado soluciones en la Biblia para los problemas de hoy en día. Número 2, las hemos implementado. Ya no son ideas, ahora son realidades. Número 3, hemos encontrado personas, familias, individuos, ciudades y aún naciones que están siendo transformadas por esos principios. De esto se trata el acelerador, una comunidad de agentes de transformación. Y tomamos del libro de los Hechos 19:11 que Dios quiere hacer cosas extraordinarias por medio de gente común y corriente como tú y yo. Así que anímate. Vas a tener un sistema de apoyo. Va a haber facilitadores de cada lección que van a estar atentos a contestar tus preguntas. También va a haber asesores del currículo, del material, que son gente que ya lo está practicando con éxito. Luego va a haber asambleas, foros en vivo, conmigo y con otros líderes. Y número 4, va a haber un programa de trabajo que te va a permitir aplicar, porque información más aplicación es igual a transformación. El acelerador consiste de principios bíblicos universales y aplicaciones. El principio fundamental es cómo experimentar la presencia manifiesta de Jesús. ¿Para qué? Es la pregunta. Es para que seas transformado. Primero tú, porque nadie puede dar lo que no tiene. Luego de allí va a transformar tu familia. Tremendo. Y una vez que tú y tu familia han sido transformados, va a transformar tu esfera de influencia, tu barrio, tu escuela, tu lugar de trabajo, y de allí es un tiro penal transformar al mundo. Por eso hablamos de que estamos edificando, no nosotros, todos, tú y yo, una comunidad mundial de agentes de transformación. ¿Cuál es la hoja de ruta? Isaías 58:12. Tú reedificarás las ruinas antiguas. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas y restaurador de calles donde habitar. Esto es lo que Dios te está diciendo. O sea, vas a reedificar, levantar, sanar y restaurar. El esquema de lecciones del acelerador está esquematizado, por así decir, en estas 4 cosas. La introducción al acelerador y la presencia de Cristo tienen que ver con el reedificar. Luego de allí vamos al tema de qué es la Eclesia, quién es el Espíritu Santo y cómo se relaciona con la transformación, y tiene que ver con el levantar los cimientos. De ahí pasamos a discernir cuál es el campo de batalla, cuáles son las fortalezas espirituales y cómo podemos transformar la familia. Eso tiene que ver con sanar
Y luego, como ves en la pantalla, llegamos a la recta final. Vas a restaurar, y para eso hay que entender que Dios ha redimido el lugar de trabajo y las escuelas. Hay que entender la agenda social de la Eclesia. Jesús no dijo, oren para que la tierra vaya al cielo, oren para que el cielo baje a la tierra. ¿Y cuál es la estructura? Cada lección va a requerir 2 horas de trabajo por semana. 1 hora va a ser instrucción por medio del video. Luego tiene que haber 1 hora que la divides en prepararte, va a haber lecturas que tienes que hacer y aplicación. Y el acelerador te va a ir ayudando a desarrollar un plan de trabajo, algo que llamamos plan de vida transformativo. Ahora que tienes los principios, ¿cómo los vas a aplicar a tu vida, tu familia, tu esfera de influencia y sí, tu nación? Pero primero empieza contigo, ¿verdad? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y Él va a depositar algo en ti que luego va a dar a luz algo santo. Y ahora oramos que en el nombre de Jesús ese poder te sobrepuje y recibas el embrión de la transformación. Adelante y bienvenido al Instituto Superior de Transformación, el Acelerador. Yo insisto en el acelerador. Hoy en día mi agenda está tapada. Yo podría ir a hablar a conferencias por el resto, que conviene, te pagan bien, por lo menos te miman, pero no, yo voy a donde hay una lidia, alguien que abre la casa y que venga. ¿Por qué? Porque el visionario que ya está haciendo esto no tiene el vocabulario. Y si no tenés el vocabulario, no podés entrenar a otros. Te miran, te copian, pero no se pueden multiplicar. Entonces el acelerador, si sos un visionario, te da el vocabulario, la base bíblica y luego la certificación. Estos chicos que hablaron, el acelerador les ha demostrado a ustedes eso. Y sos un visionario, estás tirando a la gente para que te siga. Si vos haces el acelerador y luego traes tu gente a hacer el acelerador, como el pastor Aldo, ahora tu gente tira con vos, ¿sí o no? Te acompañan a vos totalmente. Si sos un implementador, esto te enseña cómo hacerlo. Y si sos un mantenedor, no lo querés hacer. Porque la gente se divide en 3 grupos. 5% son visionarios, digan visionarios. Cuando yo explico algo no lo tengo que conocer, ya lo vieron. 15% son implementadores y el 80% Dios los hizo mantenedores. Y vos sabés que son mantenedores cuando venís de una conferencia como esta y vamos a hacer, pero escúchame, pastor, si vamos a hacer eso, ¿quién va a hacer esto? Y la plata que va a ir para allá, que no sea la mía. Y está bien, déjalo, no los espantes porque los precisás. Pero el visionario descubre al implementador y edifican algo nuevo que requiere mantenimiento. Y ahí es donde lo enganchás al mantenedor. Entonces, en conclusión, yo les animo. A mí cuando la gente dice, Edgardo, ¿me podés ayudar? Sí. ¿Cuál es el primer paso? Hacer el acelerador. Ay, no tengo tiempo. Perdón, yo tampoco. Porque lo más caro que yo tengo es mi tiempo. A mí me pagan por mi tiempo. Entonces, ¿vos querés mi tiempo? Dame tu tiempo. No me das tu tiempo. Y bueno, leer libros, andar en el sitio web, está todo bien. Ahí no te cobro nada. Entonces, quiero desafiarlos que con sus pastores hagan el acelerador. El pastor Aldo ha adoptado esto como el portal del discipulado. No hay que hacer un programa nuevo. Hay un
jefe de denominación en Argentina, que iba a venir, no pudo venir. Hablamos el domingo con él dice, este va a ser el programa discipulado de mis líderes. ¿Por qué? Porque le damos el lenguaje, le damos los principios bíblicos. Yo no planto iglesia, me gustaría plantar, me gustaría tener una mega, pero mi Señor no me deja. No, en realidad hemos decidido servir a los pastores. Así que yo no soy una amenaza. Y ahora, para concluir, vamos a hacer un impartimiento. En un momento voy a invitar al pastor Jorge y a otros pastores, pero les quiero explicar algo. Y escúchenme bien, porque esto es clave. Moisés, digan Moisés, y Salomón tuvieron dos tareas increíbles. Nadie tuvo dos tareas tan sublimes como esa. Edificar un lugar para que la presencia de Dios more. Para Moisés fue el arca del pacto y la tienda del tabernáculo, ¿correcto? Él lo edificó. Para Salomón fue el templo, la gloria de Dios llenó el templo. Los dos edificaron lo que Dios les dio. Pero cuando terminaron de edificarlo, Moisés estaba más fuerte que nunca y Salomón se había vuelto idólatra. Y escribió el Cantar de los Cantares, que es un lamento, hay esto para esto y esto para lo otro, no te inspira para nada el libro del Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué se equivocó Salomón? Escuchen bien. Moisés recibió un diseño. Él no hizo el tabernáculo y se lo trajo a Dios para que lo bendiga. No, Dios le mostró el diseño que estaba en el cielo y él lo copió. Salomón hizo un Google, dijo, a ver, ¿quién es el mejor edificador de templos? Y surgió ahí Irán, rey del Líbano. El che, flaco, mira, tu viejo y mi viejo eran amigos, necesito edificar un templo, y vinieron los mejores arquitectos y constructores a edificar el templo, pero eran todos paganos. E introdujeron prácticas paganas y se casó con mujeres paganas e hizo la obra de Dios, pero perdió la unción. Y yo te digo esto, y me arrodillo porque te quiero hablar duro, pero con humildad. Vos tenés adelante tuyo dos opciones. Vas a ser Moisés, que vas a recibir de Dios, que vas a ir al monte, que no vas a leer libros para ver lo que es. Dios te lo va a revelar, lo vas a implementar, o vas a ser un Salomón, que vas a usar lo que aprendiste en la universidad, en los cursos, lo vas a edificar, pero va a ser babilónico. Por eso yo te quiero desafiar en este día. Te quiero desafiar que mueras a tu empresa. Que digas, no es mi empresa, es la empresa de Dios. Yo soy un albacea, soy un gerente de esta empresa. El sueldo no es tu sueldo. Que mueras a eso. Y que si no lo has hecho ya, entres a tu empresa mañana, abras la puerta, lo invites a Jesús, regístrala como una iglesia con el QR, coloca una silla ahí, en la silla de Jesús, y usa tu conocimiento para lo básico. Pero para crecer, como compartía el joven, necesitas revelación. ¿Cuántos pastores hay aquí? ¿Puedo ver las manos? A ver, manténgalas en alta. Mira qué lindo. Vení, Jorge, vamos a invitar, y Guillermo, vos también sos pastor. Queremos invitar, ¿verdad, Jorge?, a todos los pastores que nos acompañen. Si todos los pastores que están aquí pueden pasar rapidito al frente, Quique, Olinto, vengan todos, párense aquí. Porque yo cada vez que hago un comisionamiento, invito al pastor a que esté al lado mío. Se van a decir acá arriba. Pues no quiero que digan, a mí vino el pastor Edgardo y me comisionó como, sí, yo te comisiono. Pero tu pastor es tu pastor. Es tu pastor. Y hoy vengan a las 6 de la tarde porque les voy a enseñar por qué necesitas estar bajo cobertura pastoral.
Voy a invitar a un querido amigo, y yo algo que aprecio del pastor Jorge. Hace una vez donde te dije, Jorge, cuidame la cama, bendecido, y vos empezaste a apoyarme. Y quiero pedir a José Quiroga, José, vení para aquí, querida. Y si hay otros miembros de la Cámara también, por favor, vengan. Cuando alguien hace algo nuevo y no se entiende, hace cosquilla, ¿qué es esto? La Cámara, no son pastores. Pero una de las razones por las que yo estoy aquí con mi equipo, que por ejemplo, José Quiroga, han cometido errores, estoy seguro que han metido la pata, yo soy el primero, pero ellas están aprendiendo. Parece que está. Voy a pedir, Jorge, que en la bendición después del comisionamiento bendigamos a José y a su equipo. Porque ustedes, los de la Cámara, ya lo hacen, pero ahora hay que declararlo. Tienen que trabajar con los pastores. Y no se apuren a agarrar gente y que el pastor no la bendiga. Denle tiempo, es como el asado, no hay que apurarlo. El pastor no tiene que entender. Y cuando el pastor lo entiende, que yo tengo en mi equipo gente en la China, en África, en Europa, y en uno de nuestros lugares tenía un amigo varón, le digo, escúchame, flaco, son todos empresarios, no hay ningún pastor entre ustedes. Aquí hace falta pastores. ¿Por qué? Porque el empresario, cuando la empresa no anda, le saca el enchufe y se muere. Un pastor nunca entrega la iglesia. Un pastor lucha por la iglesia. Así que les tuve que sacar tarjeta amarilla y les digo, escúchame, quiero pastores en la junta. Quiero pastores que los pastoreen a ustedes. Y ustedes pastorean a los pastores. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Hermanos, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a morir para que Dios los resucite como ministros en el mercado bajo cobertura pastoral? Piénsenlo bien, porque una vez que dicen que sí, Dios los agarra y no los suelta. ¿Cuántos levanten la mano y digan, yo quiero morir y nacer de nuevo como ministro del mercado bajo cobertura pastoral? Si estás dispuesto a eso, ponete de pie. Porque va a caer la unción sobre vos y la unción te va a atrapar. Y cuando la unción te atrapa, no te suelta. ¿Qué dijo Pablo? ¡Ay de mí si no predico este evangelio! Mi cuerpo se revela y dice, ¿qué cuerpo vas a hacer, Argentina? Escúchame, Dios me ama y Jorge tiene un plan para mi vida, porque estamos desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche. Pero ¿por qué estoy aquí con Ruth y con el equipo? Porque somos esclavos. Dios dijo, quiero que vayas a la resistencia y quiero que te derrames delante de ellos. Y yo voy a pedir al pastor Jorge que, representando a todos los pastores, una palabra puedan leer y una oración, y voy a pedir a Olinto también que venga y me acompañe para que luego lo selle. Pero atento y piado, la unción va a caer sobre vos. Jorge. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios mío, una bendición especial. Te pedimos que tu presencia nos ministre, nos hable ahora. Que traigas convicción a nuestro corazón de que nuestro paso por la tierra es para tener objetivos eternos. Que estemos mirando, Señor, la transformación de las personas, de las vidas, de las familias, de las ciudades donde estamos. Señor, y que todo lo que tenemos aquí son las herramientas para hacer esos cambios. Por eso ahora, Dios mío, me paro en este lugar con autoridad espiritual. Amén. Para bendecir, Dios mío, ese corazón determinado a rendir todo a Dios para que Dios sea quien guíe y encamine todo lo que hay. Señor, ahora mismo yo los bendigo, Señor. Los bendigo,
Mi llamado es a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los que Dios nos ha llamado para esto es para que ustedes hagan la obra del ministerio, sean ministros en el lugar donde están. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Señor, que los salones de venta se vuelven sagrados, las oficinas se vuelven lugar de presencia de Dios, que los escritorios se convierten en púlpitos de predicación. Declaramos, Señor, que tu gloria desciende y toma control sobre cada uno de nuestros lugares de trabajo. En el nombre de Jesús, Dios mío, ahora, Señor, a todos los que son de nuestra congregación y en representación de los pastores que nos han enviado aquí, a los que están y son de otras congregaciones, Señor, los comisiono en el nombre de Jesús. No están ahí por su cuenta, están bajo autoridad, por lo tanto van con autoridad espiritual para ir y transformar. Así que los envío a transformar ese territorio, los envío a predicar el Evangelio, los envío a hacer milagros, los envío a mostrar la manifestación y la gloria de Dios, y les envío a mostrar el éxito que Dios trae a los negocios donde Él pone sus manos. En el nombre de Jesús de Nazaret, están bajo esa autoridad y Dios lo va a hacer. Señor, nos unimos para darte gracias por lo que vamos a ver en los próximos meses y en los próximos años a partir de esto que hemos hablado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En el nombre de Jesucristo, hermano Santo Hijo, y con la intervención de tu Espíritu, Señor, comisionamos a hombres y a mujeres, a empresarios que ya están en el mercado y a nuevos empresarios que se van a levantar en toda la Argentina y en todos los países aquí representados, porque este tiempo es un tiempo de gloria, de bonanza, de crecimiento y de bendición, para que tu reino se extienda, para que tu gloria, Señor, cubra toda la nación, Señor, y para que esos siervos tuyos que caminan y viajan por el mundo tengan la suficiente solvencia, Señor, para alquilar hoteles, estadios, lo que fuere necesario, porque tú levantas, Señor, aquí empresarios exitosos, profesionales, gente de bien, gente que traerán la honra a ti, amén, que traerán riqueza para que la obra siga creciendo, Padre. Te damos la gloria, los comisionamos, declaramos cielos abiertos, puertas abiertas. Señor, donde no las hay, tú lo vas a hacer. Donde hay miseria, vendrá riqueza. Donde hay pobreza, vendrá bonanza. Amén. Tu gloria comienza, Señor, a echar afuera todo reino de las tinieblas, toda potestad de las tinieblas, toda oscuridad. Señor, todo aquello que se ha levantado contra tu iglesia, lo deshacemos en tu nombre y declaramos una iglesia bendecida, poderosa, una iglesia que se levanta en autoridad, que camina con la cabeza levantada y trae aquí la gloria. Padre, gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer. Señor, los gobiernos serán impactados, las gobernaciones, los municipios, Señor, las empresas. Tú levantas a tus hijos en todos los lugares y pondrás como cabeza. No más cola, sino cabeza. No estarán más abajo, sino arriba. Oh Dios, y a ti traeremos la gloria, para que tu nombre todo sea glorificado. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y con el permiso del doctor Egan. Pero escúchenme bien. Voy a hablar ahora con la autoridad apostólica que tengo. Primero, para que tu matrimonio, tu familia, sea reverdecida. Cuando uno enseña algo como lo de anoche, a veces hay más peleas esa noche que otro día, porque es como que tocaba lo sensible, ¿no? Pero voy a orar ahora para que la unción para milagros extraordinarios, lo que venga compartir. Y les voy a decir, hagan el acelerador. Imagínense ustedes una facilitadora como Debra, que te está contando esto, que lo hace gratis, que va a estar ahí toda la semana para guiarte. Un facilitador con el pastor Aldo, que va a estar al lado del pastor, ayudándole a hacerlo.
Por eso, todo lo que ustedes recibieron hoy, lo recibieron por fe, digan fe. Pero la fe sin obras hay que ponerla por obra. Y yo les digo, hagan el acelerador, compren el libro, los libros que están ahí afuera, cómprense todos y distribuyanlos y dejen el contacto para el PowerPoint. ¿Okay? Y luego esta tarde vengan a las 6, porque les voy a dar lo que hoy el tiempo nos permitió. ¿Listos para recibir la unción para milagros extraordinarios? A ver, levanten las manos al cielo. Y Padre querido, tu palabra dice que tú hacías milagros extraordinarios por manos de Pablo. Sin ti no podemos, pero sin nosotros tú no lo harás. Y ahora, Padre, con la autoridad apostólica que tú me has dado, con esa autoridad yo imparto la unción para milagros extraordinarios. Que todo lo que toque, virtud salga de ellos. Rompo toda atadura, toda maldad, todo vicio, toda cosa que los retiene. Ahora las tomo cautivas y las hago obedientes a Dios. Bajo toda cosa altiva que se opone a la sabiduría de Dios. Y declaro que estos hombres, estas mujeres, bajo cobertura pastoral, ahora van al mercado con una unción para milagros extraordinarios. Pido Dios que le quites la paz hasta que no hayan hecho lo que tienen que hacer. Pido Dios que no tengan paz hasta que no hayan dedicado su lugar de trabajo a ti. Pido Dios que le quites la paz hasta que no honren a su iglesia local con los riesgos de la empresa que van a tener. Pero ahora pido Dios que los prosperes y que bendigan y que den a otros y no les des paz hasta que no estén en eso. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.